Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a una sesión más de la disciplina de Física 2. En esta ocasión vamos a continuar analizando las leyes de los gases, tomando como referencia el video previo que, bueno, ustedes ya conocen y recordarles que estamos en la WAC número 2 con su servidor, el maestro Emanuel Rodríguez Cuevas. Bien, utilizando la consideración de gases ideales, que ustedes ya saben ese concepto, se realizarán los ejemplos de las leyes de Boyle, Charles, Gay-Lussac, Dalton y la Ley General del Estado Gaseoso. Recordarles que las leyes mencionadas fueron desarrolladas teóricamente en el video anterior, como se los comentaba, donde se enunciaba cada una de las mismas acompañadas de fórmulas y variables, obviamente junto con sus respectivas unidades de medición. Bien, vamos a iniciar. Ley de Boyle. Recordemos, ya los ejemplos como tal de las leyes. Un gas ocupa un volumen de 200 centímetros cúbicos a una presión de 760 milímetros de mercurio. ¿Cuál será su volumen si la presión recibida aumenta a 900 milímetros de mercurio? Bien, para esto, obviamente tuvieron que ver el video anterior, donde les explico también, donde les dejo ahí las unidades que utiliza cada una de estas variables. Entonces, bien, vamos a iniciar. ¿Qué datos tengo? Me aparece el primer dato, un volumen que es de 200 centímetros cúbicos, me aparece una presión que es de 760 milímetros de mercurio y en este caso me pide calcular el segundo volumen. Ahora bien, ¿cómo voy a saber, por ejemplo, cuál es volumen uno y cuál es volumen 2? Básicamente muchas veces, o así va a ser, va a depender del orden de aparición. El primer volumen que aparezca, el primer dato de volumen que aparezca se va a considerar como, en este caso, volumen uno. Por lo tanto, si aquí me vuelvo a pedir que calcule un volumen, se va a considerar como volumen 2. Entonces, el orden de aparición es fundamental para asignar los datos. Y posteriormente aparece una segunda presión que me dice que es de 900 milímetros de mercurio. Ahora bien, antes que otra cosa, necesito ver que las unidades correspondan entre sí. En este caso, observemos, la presión 1 tiene una unidad de milímetros de mercurio, mientras que la presión 2 tiene una unidad de milímetros de mercurio. Esto es correcto porque, como vamos a ver posteriormente, voy a terminar cancelando estas unidades y me voy a quedar solamente con los centímetros cúbicos. Entonces, a partir de este momento, yo puedo determinar que mi volumen 2 va a ser expresado en centímetros cúbicos al cancelar a los milímetros de mercurio. ¿Qué pasaría si aquí tuviera, ejemplo, en lugar de milímetros de mercurio, si tuviera newtons sobre metros cuadrados? Bueno, pues tendría que convertir ya sea newton sobre metro cuadrado a milímetros de mercurio o bien los milímetros de mercurio de esta segunda presión a newtons sobre metros cuadrados. Entonces, básicamente que, digámoslo de otra forma, dos de estas variables tendrán que coincidir en cuanto a sus unidades de medición para que se puedan cancelar y pueda quedarme con una unidad que va a ser la unidad de mi resultado. Bien, ahora, ya que tengo los datos, voy directamente a esta parte que es la expresión, la igualdad de la ley de Boyle. La vimos en el video anterior. Con esta igualdad voy a encontrar la fórmula. Si me está pidiendo calcular el segundo volumen, observemos, voy a ubicar al segundo volumen, aparece en el segundo miembro de esta expresión. ¿Cómo lo voy a despejar? Muy sencillo. Voy hacia el miembro contrario, en este caso voy al primer miembro, y estos datos que están aquí se están multiplicando, los voy a pasar exactamente igual, pero al segundo miembro. Por eso tengo aquí, hasta el momento llevo volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1. Observemos. Mientras que, si nos damos cuenta, esta presión 2 que acompañaba al volumen 2, entre estas dos variables se están multiplicando. Por lo tanto, va a tener que pasar dividiendo. Entonces, la presión 2 pasa dividiendo. Entonces, mi fórmula quedaría volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 sobre presión 2. Voy a mi sustitución y solamente
utilizo los datos que me están diciendo. Presión 1 es de 760 milímetros de mercurio por volumen 1, que son 200 centímetros cúbicos, sobre 900 milímetros de mercurio. El resultado al hacer mis operaciones es de 168.89 centímetros cúbicos. ¿Qué relación observo aquí? Veamos, estos 168 corresponden al volumen número 2. Quiere decir, si observamos primero esta parte, cuando se tenía un volumen de 200 centímetros cúbicos, teníamos una presión de 760 milímetros de mercurio. Pero si la presión aumenta, como es este caso, la presión está aumentando, ¿qué pasó con el volumen? El volumen, como podemos observar, el volumen disminuyó. Entonces, cuando se aumentó la presión, el volumen disminuyó. Esta es una relación inversamente proporcional. El volumen aumenta, la presión aumenta, pero el volumen disminuye. Relación inversamente proporcional, como lo vimos en el video anterior. Las unidades, observemos lo que les decía, de cómo se van cancelando. 760 milímetros de mercurio, cancelamos los milímetros de mercurio de 760, los milímetros de mercurio de 900, y solamente nos quedamos con los centímetros cúbicos que componen a mi resultado de volumen número 2. Este sería el ejemplo de la ley de Boyle. Vamos con la ley de Charles. Una masa de un gas ocupa un volumen de 0.04 litros a una temperatura de 25 grados centígrados. Calcular su temperatura absoluta si el volumen que ocupa es de 0.03 litros. Entonces hago exactamente lo mismo. El orden de aparición me va a indicar de qué datos estoy hablando. Aparece primero un volumen 1, 0.04 litros, la temperatura 1, 25 grados centígrados, y me dice calcular la temperatura, etcétera, etcétera. Ahí, como ya se mencionó, otra temperatura se entiende que es la temperatura número 2 y me da un segundo volumen de 0.03 litros. Entonces, observemos, a partir de este momento yo sé que debo de cancelar litros con litros y que el resultado de temperatura me va a quedar en grados centígrados. Ojo, pero aquí eh, debo de considerar lo que también se analizó anteriormente, que para los gases no se utilizan los grados centígrados, sino que se utilizan los grados Kelvin. Por ello es que pongo esta nota que aparece aquí. Voy a convertir los grados centígrados a grados Kelvin. Repito, para los gases no se utiliza otra unidad más que los grados Kelvin. Ahora bien, retomo la expresión de ley de Charles. La igualdad quedaría volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Pero paso número 1, les decía, ver, o en este caso convertir todo lo que esté en grados centígrados a grados Kelvin. De tal manera que la fórmula, también ya la habíamos visto anteriormente en física 1, es grados Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Es decir, voy a terminar sumando al dato en grados centígrados 273. Es decir, 25 más 273 equivale a 298 grados Kelvin. Entonces la temperatura 1 sería igual a 298 grados Kelvin. Por lo tanto, quiere decir que mi temperatura 2 también se debe de expresar en grados Kelvin. Entonces, temperatura 2 y lo que hago es despejar, en este caso, la equivalencia. Ubico la temperatura 2 y voy hacia el frente, que en este caso tengo la temperatura 1, ¿se acuerdan? Voy al miembro contrario y hago una diagonal entre numerador y denominador. Por lo tanto, los que estén dentro de esta diagonal se van a estar multiplicando. ¿Qué variables son? Volumen 2 y temperatura 1. Y el que queda, que en este caso es volumen 1, va a pasar dividiendo. Sustituyo y tengo entonces 0.03 litros por 298 grados Kelvin sobre 0.4 litros. Termino cancelando litros con litros y el resultado se va a expresar en grados Kelvin, siendo el resultado de 223.5 grados Kelvin. Si nos damos cuenta, estamos haciendo básicamente el mismo procedimiento. Si lo analizamos en cuanto a las variaciones,
nos dice que a 25 grados centígrados, es decir, a 298 grados Kelvin, se tenía un volumen de 0.04 litros, mientras que cuando la temperatura cambia a 223.5 grados Kelvin, es decir, cuando la temperatura disminuye, los litros, observemos, equivalen a 0.03 litros, es decir, también disminuyen. Por lo tanto, la temperatura disminuyó, el volumen disminuyó, es una relación directamente proporcional para la ley de Charles. Siguiente ley, ley de Gay-Lussac. Un gas recibe una presión de 1.8 atmósferas y su temperatura es de 42 grados centígrados. Si el volumen permanece constante y su temperatura aumenta a 81 grados centígrados, ¿cuál será la presión de este gas? Entonces, de entrada, lo que les decía, revisamos el orden de aparición. Me aparece presión 1, perdón, 1.8 atmósferas, la temperatura 1 de 42 grados centígrados, que les acabo de explicar que los grados centígrados no los podemos dejar, debemos de convertir a grados Kelvin. Esto sería igual a 315 grados Kelvin. La temperatura 2 que me aparece es de 81 grados centígrados, la convertimos a Kelvin y son 354 grados Kelvin. Y voy a calcular en este caso la segunda presión. La equivalencia de la ley de Gay-Lussac es presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Para despejar ubico la segunda presión, voy hacia el frente, al miembro contrario y hago una diagonal. En este caso, las variables que se van a estar multiplicando, dentro de la diagonal se multiplican las variables y aquellas que se van a estar multiplicando es la presión 1, esta sería presión 1 y esta sería temperatura, temperatura 2 sobre, en este caso, la temperatura 1, que es este dato que está sobrando aquí y que se va a ir a dividir. Entonces, por ello es que tengo en mi sustitución 1.8 atmósferas por 354 grados Kelvin sobre 315 grados Kelvin. Voy a terminar cancelando grados Kelvin. Recuerden que, en otras palabras, debemos de terminar cancelando dos unidades para que me quede solamente con aquella que estoy buscando, en este caso, atmósferas, porque corresponden a la presión, y mi resultado es de 2.02 atmósferas. Si lo analizo por separado, a una presión de 1.8 atmósferas tenía 315 grados Kelvin. Pero si la temperatura aumenta a 354 grados Kelvin, la presión también aumentará a 2.2 atmósferas. Es decir, aquí si la temperatura sube, la presión también está subiendo, lo cual implica que es una relación directamente proporcional. Si una sube, la otra también. Seguimos. Ley de Dalton. En cierta región la atmósfera se encuentra compuesta por las siguientes presiones parciales. Oxígeno con una presión parcial 1 de 160 milímetros de mercurio, nitrógeno con 593 milímetros de mercurio, dióxido de carbono con 0.3 milímetros de mercurio y agua en vapor de 6.7 milímetros de mercurio. Con lo anterior hay que determinar la presión total de esta mezcla de los gases. Entonces voy a mis datos y voy a agrupar todas las presiones parciales que me está diciendo. Ojo, aquí hay que cuidar que todas sean en la misma unidad. Si tenemos unidades diferentes, no podríamos aplicar la fórmula de la presión total, que básicamente es una suma. Entonces, si no tuviéramos las mismas, en este caso, unidades, debo de convertir para que todas sean exactamente iguales. En este caso, son todas iguales, procedo a aplicar la fórmula. Y la fórmula no es otra más que realizar la sumatoria de todas las presiones parciales. En este caso tengo 4, voy a sumar las 4 presiones parciales. Entonces, presión total es igual a 160 milímetros de mercurio más 593 milímetros de mercurio más 0.3 milímetros de mercurio más 6.7 milímetros de mercurio es igual a 760 milímetros de mercurio, que básicamente esto es igual a una atmósfera. De tal manera que la ley de Dalton solamente tengo que sumar a todas las presiones parciales que me den en la mezcla de gases, siempre cuidando que tengan las mismas unidades de medición. Ley general del estado gaseoso. Recordemos que aquí se utilizan las tres variables que componen
o que se centran en el estudio de los gases, que son presión, volumen y temperatura. Un gas ocupa un volumen de 2 litros a una temperatura de 38 grados centígrados y a una presión de 696 milímetros de mercurio. ¿Cuál será su presión si su temperatura aumenta a 60 grados centígrados y su volumen cambia a 2.3 litros? Entonces, como siempre, iniciamos teniendo en cuenta y vaciando nuestros datos en el orden de aparición. Volumen 1, 2 litros. Temperatura 1, 38 grados centígrados, que recordemos cambiamos a grados Kelvin, serían 311 grados Kelvin. Presión 1, 696 milímetros de mercurio. Después me dice, ¿cuál será su presión? Entonces, quiere decir que si ya tenía un dato de presión y me vuelvo a mencionar presión, quiere decir que va a ser la segunda presión. Si se tiene una temperatura de ahora 60 grados centígrados, misma que convierto a grados Kelvin, quedando en 333, y el volumen cambia a 2.3 litros. Aquí tenemos la igualdad de la Ley General del Estado Gaseoso, y simplemente lo que hago es lo siguiente, igual voy a despejar y tengo que calcular la presión 2. Hago exactamente lo mismo, voy al miembro contrario y voy a hacer una diagonal para que comprendan numerador y denominador. En este caso, la fórmula quedaría presión 1 por volumen 1 por temperatura 2. Y si nos damos cuenta, aquí tenemos dos variables que me sobraron, que sería el volumen 2 y la temperatura 1. Estas se van a ir como denominador y se van a multiplicar entre sí. Por eso es que tengo entonces volumen 2 por temperatura 1. Sustituyendo quedaría 696 milímetros de mercurio por 2 litros por 333 grados Kelvin sobre 2.3 litros por 311 grados Kelvin. En este caso, como tengo más variables, solamente me debo de quedar con una unidad de medición. Es por ello que voy a cancelar grados Kelvin, termino cancelando litros, litros, y me van a quedar los milímetros de mercurio, que es justamente las unidades en las que se mide la presión. Hago mis operaciones y tengo como resultado 648.3 milímetros de mercurio. Quiere decir entonces que si lo analizamos por separado, observemos el volumen de la primera parte a la segunda está aumentando. La temperatura aumentó, pero la presión disminuyó. Es decir, cuando se conjugan estas tres variables de volumen, temperatura y presión, se está manejando la totalidad de justamente el comportamiento que un gas puede tener. Bien, como siempre, les dejo una frase. Con esto cierro la presentación de esta semana, de este día. La química, junto con la física de la materia sólida en la Tierra, tratan sobre los cimientos del mundo material en el que se basa toda nuestra vida. Robert S. Mulkin. Les deseo éxito en todas sus actividades y me despido de ustedes, su servidor, el maestro Emanuel Rodríguez Cuevas. Que estén muy bien. Hasta luego.